Hola amigos, bienvenidos a Conversando con USDista. Mi nombre es Janie Ruiz y soy voluntaria de Alum USD en la ciudad de Toronto, Canadá. Hoy tengo el placer de entrevistar no solamente a un gran amigo, sino además un excelente profesional, como lo es el doctor Ramón Salazar. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola Janie, un placer estar contigo en esta entrevista. Gracias, gracias. Bueno, voy a comenzar leyendo tu biografía brevemente. Eh, Ramón estudió ingeniería electrónica en la Simón Bolívar, por supuesto. Luego hizo una maestría en nanotecnología en la Universidad de Twente en Holanda. Posteriormente regresa a la Universidad Simón Bolívar como investigador y docente en el Departamento de Electrónica. Luego obtiene su título de doctorado en la Universidad de Purdue en Lafayette, Estados Unidos. Al culminar su doctorado, trabaja en Global Foundries, que era anteriormente la división de semiconductores de IBM. Y actualmente, Ramón pertenece a la división de investigación y desarrollo de Intel en Silicon Valley, donde nos presta su tiempo hoy, y en donde trabaja como investigador desarrollando tecnología de última generación en el área de memorias. Bueno, tiene un currículo bien interesante, tanto a nivel académico como profesional. Y bueno, vamos a empezar las preguntas. Por Eh, supuesto, adelante. Voy a bueno, saber al público que no hay preguntas recién ensayadas o que yo pude ver con anticipación, a sí. pesar de mi insistencia de sobornar a Janie para que me diera las preguntas antes de tiempo, no logré nada. Pero bueno, aquí Eso va. es cierto. Ay, bueno, Remo, eh, habiendo estudiado en 3 instituciones, pregrado, maestría, doctorado. A pesar que son 3 instituciones diferentes, la línea es la misma, que es relacionada con electrónica, ¿cierto? Sin embargo, me gustaría preguntarte ¿cómo se comparan esas 3 experiencias académicas? ¿Cómo fue tu experiencia y cómo las compararías? Ah, Gracias por la pregunta. Fíjate, primero que nada quiero resaltar que quizás solamente la experiencia de pregrado y el doctorado estuvieron en la misma línea que era la de electrónica. Pero el trabajo de maestría fue, para mi sorpresa, al principio fue una desagradable sorpresa, pero con el paso del tiempo fue una muy, muy agradable sorpresa. No logré entenderlo al principio. Pero el trabajo de maestría fue un cambio total del área de electrónica, porque era una maestría en nanotecnología. Pero déjame hacer el contraste de las tres para poder ilustrar a lo que me refiero. El trabajo de pregrado en la Simón Bolívar tiene un especial valor para mí porque sentó las bases de casi todo lo que soy hoy en día. Es difícil a veces digerir la importancia, la relevancia colosal que tiene la formación de la Simón Bolívar, porque eso fue lo que me preparó para desempeñarme en la Universidad de Twente y luego más adelante en el doctorado. Todo lo que yo aprendí en la Simón Bolívar me preparó adecuadamente para enfrentar las otras experiencias académicas. Entonces, quizás la experiencia de mayor valor que yo obtuve de la Simón Bolívar fue lidiar con circunstancias extraordinariamente difíciles, porque el pensum de electrónica de la Simón Bolívar es un pensum muy complicado y que en el interín de 12 semanas hay muchas cosas que resolver y todas ellas muy complejas. Y esa es una formación que te prepara para casi cualquier experiencia más adelante en la vida. Y yo creo que ese es, más allá de ver las materias de la Simón Bolívar, más allá de lo que tú puedas aprender de electrónica, ese es el legado más importante que la Simón Bolívar le puede dejar a un estudiante.
Yo no creo que esté hablando solo de mi caso, sino de todos aquellos que pasaron por la Simón Bolívar. Luego, cuando fui a la maestría en Twente, yo pensé, fue una de las primeras maestrías que existió en el mundo en nanotecnología. Y siendo en Holanda, había una visión muy especial, y yo diría única, de cómo debería ser la formación de los estudiantes en nanotecnología. Y los holandeses terminaron por decidir que la formación tenía que ser altamente multidisciplinaria y decidieron que la manera de entrenarnos en ese campo de la nanotecnología sería obligarnos a estudiar y hacer investigación en campos que estaban completamente aislados de lo que era nuestra experiencia académica previa. Y allí nos obligaron a desarrollar habilidades que no teníamos. Lo que quizás no nos cultivaron en la Simón Bolívar en ese aspecto, lo terminó de cultivar Twente. Porque en la Simón Bolívar, por muy exigente que sea la universidad, todo era sobre electrónica, a pesar de que vemos muchas materias, vemos física, vemos matemáticas y vemos programación, quizás en un nivel que ven muy pocas carreras, ¿no? Si uno compara el pensum de electrónica, no solamente el espectro de la variedad, sino la profundidad con la que tú tienes que ver la materia es una cosa que casi no tiene comparación, comparado con pensum de otra carrera donde tú ves cosas en un espectro mucho más reducido o carreras donde ves muchas materias, pero en una profundidad bastante leve, de manera superficial. En electrónica, de hecho, es espectro amplio y profundidad. Pero lo que hace Twente es obligarnos a salirnos de nuestra zona de confort y obligarnos ahora a lidiar con temas de, por ejemplo, yo siendo formado en electrónica, sabía mucho o sé mucho de física y matemática. Estuve muy bien formado en esas áreas. Pero luego, en Twente, me obligaron a trabajar en química, síntesis de nanotubos de carbono, biomateriales reactivos, y en última instancia eran cosas, o polímeros, eran cosas que estaban muy aisladas de lo que yo sabía en el mundo de la electrónica. Y al principio fue bastante difícil, pero con el paso del tiempo nos dio la habilidad de no solamente entender otros campos de la ciencia, sino de importar ideas que son útiles de un campo hacia el otro. Y esa es una habilidad invaluable para cualquiera que quiera hacer ciencia o ingeniería. Y luego, por último, la experiencia del doctorado en Purdue fue una experiencia verdaderamente también memorable, porque el nivel de exigencia que hay en esa universidad es simplemente difícil de igualar. Es la universidad número 4 de ingeniería en Estados Unidos, y tú vas a competir allí no solo con gente que es buena, estás compitiendo con los mejores del planeta en ingeniería. Los mejores estudiantes de la India, los mejores de la China, los mejores de Estados Unidos y de Europa, todos llegan a esa universidad y a otras que también son muy buenas, y a ti te toca competir con ellos. Y te toca hacer investigación y superarlos a ellos. Y esa es una tarea ardua, compleja, no es fácil. Y después que te gradúas de doctorado, sientes que tienes una habilidad de hacer ciencia e investigación que está a un altísimo nivel. Y luego te das cuenta de ello cuando llegas al mercado de trabajo. Claro, que realmente te han preparado en un nivel muy especial para hacer investigación e ingeniería. Wow, no, qué interesante, Ramón. Mira, ven acá, y ahora mi pregunta es, cuando terminas la maestría en nanotecnología en Holanda, yo imagino que tenías la posibilidad de continuar a hacer doctorado ahí en Holanda, pero tú decides regresar a la Simón Bolívar y trabajas como docente e investigador. ¿Te podría preguntar por qué? Correcto. Esa es también una excelente pregunta. Cuando yo estaba a punto de terminar la maestría, los profesores de la Universidad de Twente estaban complacidos no solamente con mi trabajo, sino con el de todos los estudiantes de la maestría. Yo recuerdo con mucho respeto y mucho cariño a todos los estudiantes de la maestría, porque eran muy buenos y estoy seguro que siguen siendo excelentes.
Y todos los profesores que tuvieron la oportunidad de lidiar con nosotros estaban convencidos de que era muy buena idea mantenernos en la Universidad de Twente para continuar el trabajo de doctorado, no solamente la maestría. Y a mí me ofrecieron dos oportunidades muy tentadoras. Una era un doctorado en ciencias de polímeros que tenía colaboración con el MIT. La mitad del doctorado sería en el MIT y la otra mitad sería en Twente, en Holanda. Y luego había un profesor que había regresado de Philips, para quienes no están familiarizados con este hecho. Philips es una compañía holandesa y por supuesto tiene gran campo de desarrollo e investigación en nanoelectrónica. Y un muy famoso investigador de Philips había recién inaugurado un grupo de investigación en Twente, y ese profesor me dio la investigación de hacer un doctorado en nanoelectrónica. Entonces, frente a estas dos grandes oportunidades, un doctorado en química y polímeros que tiene cooperación con el MIT y un doctorado con un profesor que viene de hacer investigación en Philips, pero un doctorado dedicado a nanoelectrónica, ¿por qué regresaría yo a Venezuela? Y la respuesta, muy honesta, es simplemente yo extrañaba a mi país. Yo extrañaba a mis amigos, a mi país, y me costó mucho decidir quedarme. No pude hacer ese salto de fe y decir las cosas van a estar bien y voy a hacer el doctorado felizmente. No me vi en esa posición y decidí regresar. Mucha gente pensó que era una decisión equivocada, desacertada, pero yo lo hice con la convicción de que sabía que tenía que regresar a Venezuela y no me arrepiento. De vuelta en Venezuela fui inmensamente feliz por los próximos 2 o 3 años y en ese momento fui profesor de la Simón Bolívar. Disfruté inmensamente mi trabajo como investigador al lado de los profesores Adelmo Ortiz y Francisco García Sánchez, quienes fueron mis tutores en pregrado y quienes son responsables, yo diría, responsables y arquitectos de quien soy yo hoy en día como investigador. Y disfruté mucho el trabajo en la Simón Bolívar. También disfruté mucho el hecho de dar clases, aun cuando yo sé que fui objeto de las más feroces diatribas por parte de los estudiantes. Estoy convencido de que hay una amplia legión de estudiantes que se convirtieron en hábiles detractores de mi trabajo como docente, y quién podría culparlos, porque yo la verdad que fui muy exigente. Pero mi labor, mi responsabilidad era formar a los nuevos profesionales de esa generación, y yo sentía que la habilidad de ellos de estar a la altura de circunstancias complejas dependía de que yo fuera severo y creo, espero que algunos lo hayan entendido. Sé que algunos lo entendieron, otros tal vez no lo entendieron mucho. Pero en última instancia regreso a Venezuela por una cuestión de que el amor a tu país es más grande que cualquier otra cosa. Por supuesto, muchos preguntarán si mi amor por el país es tan grande, ¿qué hago yo de nuevo afuera, no? Pero digamos, para terminar esa pregunta, esa fue la razón. Fui inmensamente feliz cuando regresé y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. No, bueno, qué bueno, qué bonito, ¿no? Que pudiste experimentar la docencia y la investigación en la casa de estudio, que tú hiciste tu pregrado, ¿no? De verdad que la Correcto. experiencia es muy bonita. Ahora, siguiendo en el área académica, tú lograste entrar a hacer doctorado en Purdue University, que es bien competitivo entrar a esa universidad a hacer doctorado. Y en general, hacer doctorado, tengo entendido, yo no tengo doctorado, pero tengo entendido que ser aceptado a hacer doctorado no es tan sencillo. Si podrías compartir con nosotros cómo fue ese proceso para tú lograr entrar a Purdue University. ¿Para ingresar a Purdue o el proceso de hacer el doctorado? Bueno, para ingresar,
no es lo mismo. O sea, tú entras a Purdue como No, una candidato a hacer cosa es el el doctorado. proceso, son dos cosas bastante complejas. Una es ingresar al programa de doctorado. Eso requiere reunir una serie de credenciales y méritos que no son fáciles de conseguir. Y Ujú. con frecuencia necesitas el apoyo de profesores reconocidos. Y yo tuve el apoyo de varias personas. Esa es una historia un poco curiosa porque yo suelo no creer en nada metafísico, es mi personalidad. He sido, a pesar de haber sido criado en una familia donde todo lo que es metafísico es muy importante, pero yo nunca pude cultivar ese amor a lo metafísico. Yo soy muy anclado a los hechos, a los datos y a la ciencia y no puedo cambiar, no puedo cambiar. Eh, pero a pesar de ello, hay eventos de la vida que yo encuentro extraordinariamente interesantes y fascinantes. No por ello me parece que son metafísicos, pero cuando yo entré a Purdue, sucedió que un brillante exalumno de Purdue pidió la oportunidad de hacer una presentación en Venezuela, en la Simón Bolívar, una charla sobre nanotecnología en general, sobre MEMS. Y el profesor que estaba a cargo de recibir a los invitados especiales en la Simón Bolívar no le parecía que era un buen momento para viajar a Venezuela por la inseguridad y tenía toda la razón, era comprensible, pero yo insistí en que dado que este hombre venía de Purdue, ya yo conocía el trabajo que se hacía en Purdue, era buena idea traerlo a la universidad y yo insistí tanto que el profesor que era responsable por recibir a los invitados especiales, me dijo que si yo quería recibirlo iba a ser bajo mi estricta responsabilidad y que incluso tendría yo que pagar Okay. la, la estadía o correr con los gastos del invitado especial sin necesariamente ser reembolsado todo ese dinero. Y yo le dije que yo iba a correr ese riesgo y así lo hice. Hicimos el contacto con este investigador, se llama Héctor de los Santos, un gran amigo y un gran hombre de ciencias aquí en Estados Unidos. Y Héctor llegó a Venezuela, yo lo recibí y estuvo todo el tiempo vigilado por mí y yo corrí con muchos de los gastos que tenía que ver con su estadía en Venezuela. Y después de haber entablado esa relación con él, quedó un vínculo que llevó a que Héctor me apoyara o me diera consejos para ingresar a Purdue, siendo él exalumno. Y Héctor terminó contactando a un profesor muy conocido de Purdue, su nombre es Mark Lundstrom, y ese profesor es de tal nivel y de tal peso en Purdue que a mí me pareció casi imposible creer que habían contactado a ese profesor en Purdue. El hecho es que con el paso del tiempo yo logro ingresar a Purdue. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando recibí la noticia de ingreso. Y con el tiempo me enteré que uno de los profesores que había apoyado mi ingreso había sido justamente ese profesor de Purdue. O sea que en realidad funcionó entablar esta relación a través de estas personas. Y fue totalmente, pero se dio de una manera bastante orgánica porque yo simplemente estaba pidiendo consejos de qué debería hacer, pero mi currículum llegó a las manos de este profesor en Purdue y fue este profesor quien sugirió que yo debería aplicar. Y después que yo apliqué, me enteré con el tiempo que ese profesor había apoyado mi ingreso a Purdue, pero este profesor estaba completamente aislado de toda la red de contactos de la Simón Bolívar. Nadie en la Simón Bolívar, que yo sepa, conoce a este profesor, a Mark Lundstrom. Y fue bonito ver que a ese profesor le pareció que yo tenía el nivel suficiente para entrar a Purdue. Y de hecho ese profesor terminó siendo parte de mi comité evaluador en el doctorado. Y ese fue también otro día muy feliz para mí saber que este hombre, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, se convertiría en parte de mi comité evaluador para el doctorado. Fue una experiencia muy bonita. Pero el hecho que mágicamente un exalumno de Purdue pidió una charla en Venezuela en el mismo espacio y tiempo
en el que yo estaba interesado en aplicar un doctorado en Purdue, es una cosa extraordinariamente fascinante. Es una cosa metafísica, Ramón. Eso es lo que diría la mayoría de mi familia, por supuesto. Oh, no, como yo lo llamaría como siempre en la vida, yo le digo a la gente que conozco que en la vida todo éxito es el resultado de dos cosas. Una es tu preparación y el deseo y la pasión que tú les pongas para alcanzar un objetivo. Y la otra parte, la otra mitad es enteramente juicio de la dama del azar. La vida lanza los dados y lo que digan esos dados, eso es. Cualquier gran éxito es se compone de esas dos cosas, de tu preparación, tu esfuerzo y tu habilidad para llegar a donde quieres, pero luego hay una componente de suerte que es imposible de eludir, ¿no? Todo el mundo que ha llegado lejos tiene una componente de suerte y eso no se puede evitar. Definitivamente, la suerte sí es importante y juega un papel crítico en la vida Totalmente. de todos. Totalmente. Ok, gracias. Ok, ahora dejando a un lado ya el área académica y entrando al mundo corporativo de trabajar. Dada tu experiencia, actualmente estás trabajando en Intel, una gran corporación. ¿Qué cualidades, aparte de las técnicas o científicas, qué cualidades, sí, en inglés sería, y me disculpa la audiencia, soft skills, ¿no? ¿Tú consideras son necesarias o bien tener o desarrollar con la finalidad de tener un desempeño exitoso en el mundo corporativo? Esa es una gran pregunta. Y como como la mayoría de las cosas que yo digo, voy a ser bastante honesto. Ay. Quizás a mucha gente le va a parecer que mi respuesta no guarda coherencia con la realidad, pero esta es mi visión muy cercana o sea, para aquellas personas que no están familiarizadas con la historia de Intel, Intel es la corporación que ha sido históricamente más importante en el mundo de la nanoelectrónica, semiconductores y chips en general. No existe otra corporación con una relevancia histórica tan preponderante como lo es Intel. Bueno, sí, yo creo que, yo soy ingeniero químico y pregúntame, ¿no? Pero yo sé Intel y yo creo que todos conocen Intel porque en las computadoras de todo el mundo hay un... Esa es una parte, la gente puede conocer el branding de Intel, la gente puede decir, oh, yo he escuchado Intel, pero quizás lo que la gente desconoce es la importancia de esa corporación en el crecimiento y la evolución de la ingeniería en chips. Todo se lo debemos en buena parte a Intel. Esa es la verdad. Hoy en día hay muchas compañías que hacen un gran trabajo en elaboración, diseño y fabricación de chips, pero quienes fueron los grandes pioneros durante largas décadas fueron los equipos científicos de Intel. Y eso viene una larga historia desde la época de William Shockley, quien reclutó a Robert Noyce, que fue el cofundador de Intel, pasando por los días en que Robert Noyce, luego Gordon Moore y Andy Grove fueron los CEO de Intel, que fueron tres eminencias alucinantes científicas que echaron adelante Intel a una escala mundial sin precedentes. Pero una vez que uno llega a Intel y llega, por ejemplo, tú puedes ser contratado en Intel en muchos niveles, pero quizás, en mi opinión, uno de los trabajos más difíciles en Intel es aquel en el que yo estoy inmerso, que es investigación y desarrollo, porque significa definir cuál es el futuro de los nuevos productos, cuál es el futuro de las nuevas tecnologías. No hay un libro que tú puedas consultar, no hay un manual que tú puedas consultar. Esto es tu decisión. Tú averigua cómo se hace el nuevo producto y tú defíneme cómo opera el nuevo producto. Eso es todo lo que eso es todo lo que tengo que decirte. El resto, averígualo tú. Y esta
es un nuevo nivel de responsabilidad, porque si tú estás como ingeniero en Intel, por ejemplo, un ingeniero de proceso le dicen, así se opera esta máquina y yo quiero que tú hagas esto y me tienes estos resultados listos para mañana. Eso es un trabajo muy distinto a que te digan, yo quiero un nuevo chip que haga esto y yo no tengo idea de cómo hacerlo, pero te digo a ti, hazlo. Y tú no tienes tampoco idea de cómo hacerlo. No tienes la menor idea. De hecho, cuando te lo plantean, tú dices, quizás es imposible, no lo sé, y te encomiendan esa misión que es verdaderamente fascinante. Trabajar en ese nivel en Intel es verdaderamente complejo. Y aquí voy a la respuesta de tu pregunta sobre qué soft skill es más importante. Y lo que te debo decir es que a este nivel, por ejemplo, de investigación y desarrollo, yo diría que son pocas las cosas que tú puedes llamar soft skill que te van a ayudar a hacer un gran desempeño, porque la división de investigación y desarrollo está llena de personas extraordinariamente competentes en el campo científico y de ingeniería. Ahí están los mejores estudiantes de Stanford, del MIT, de Cornell, de Berkeley, you name it. Y también estamos personas de Purdue University. Y competir con esas personas en el ámbito científico es lo que más define tu trayectoria hacia el éxito. Son muy pocas las cosas que yo puedo decir que puedes llamar soft skill. Para nombrarte una que quizás es la más importante, es la habilidad de comunicarte de manera eficiente y clara. Esa es una habilidad que yo he visto en los mejores investigadores de Intel. Los investigadores más competentes son no solamente extraordinarios científicos, extraordinarios investigadores, son además formidables comunicadores. Formidables, no buenos, formidables. Saben hacer muy bien una presentación, saben comunicar una idea, saben mantener el ritmo de comunicación, saben siempre entretener a la audiencia y saben inclusive hasta hacer comentarios que pueden caer en el ámbito de lo sarcástico y de lo cómico, pero son extraordinarios comunicadores. Fuera de eso, yo no creo que te ayude en un lugar como investigación y desarrollo de Intel, el networking te ayuda a tener buenas relaciones, sin duda alguna, pero eso no, yo no creo que eso defina tu trayectoria al éxito. Te puede ayudar en una cosa u otra, pero tu trayectoria al éxito estará marcada, en mi opinión, por dos cosas. Una es tu habilidad de comunicarte efectivamente. La otra es tu desempeño como investigador, como científico, básicamente. Interesante. Bueno, o sea, aquellas personas o estudiantes que se quieran especializar o irse por la rama académica o científica, perdón, y que no les gusta la política mucho y que simplemente quieren contar con su conocimiento, pues la investigación parecerá que es el camino a seguir. Yo creo que es muy importante esta pregunta que tú has hecho por la razón de que viniendo uno de Venezuela, una cultura donde a veces o con frecuencias los soft skills son más importantes que los hard skills. Nosotros venimos de una cultura donde el amigo, el pana, el contacto es más importante que ser un extraordinario y notable ingeniero o un extraordinario investigador. Muchos pueden debatir eso lo que quieran, pero yo sé, yo trabajé en Digitel un corto tiempo en Venezuela y yo sé la naturaleza del trabajo que a veces se da y en muchas ocasiones, no voy a decir siempre, pero con frecuencia tú te encuentras este escenario. La gente presta más atención a soft skills que cualquier otra cosa. Pero en este tipo de industria, sobre todo aquí en Silicon Valley, las compañías están detrás de un solo objetivo y esto es ser el número uno en tecnología. Con el propósito de, por supuesto, tener los márgenes de ganancias más amplios que ellos puedan. Pero ellos te premian a ti por tu habilidad de hacer cosas, tecnologías, de desarrollar tecnologías que sean verdaderamente un cambio, que traigan valor al mercado. Y a veces las tecnologías que estas compañías te piden desarrollar son tecnologías de
una perfección quimérica, diría yo. Y para tú alcanzar esa perfección quimérica tienes que ser un ingeniero, un investigador talentosísimo. No bueno, no regular, talentosísimo. Y allí no hay soft skill que te ayude. El soft skill que te ayuda es la comunicación, porque si tú no eres capaz de comunicar efectivamente la idea que tú tienes en la cabeza sobre un nuevo producto, una nueva tecnología, por muy buena que sea, eso no camina, eso no llega a buen puerto. Así es, Ahí es donde definitivamente. la comunicación hace una gran diferencia. Pero para mi sorpresa, grata sorpresa, he descubierto que todos los que son investigadores e ingenieros notables en Intel, por ejemplo, son comunicadores brillantes. Definitivamente, un punto. Ahora bien, Ramón, tú mencionaste en la entrevista a dos profesores con mucho cariño y me gustaría quizás darte la oportunidad que en este espacio que hablaras de ellos un poco más. ¿Qué legado te dejaron? ¿De qué forma te inspiraron? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué los recuerdas con Sí, tanto cariño? Si podrías hablar un poco sí, de ellos. sí, por supuesto. Estoy hablando en este caso de, yo diría tres profesores, tal vez cuatro, pero vamos a nombrar quizás en razón del tiempo a los tres que fueron quizás más importantes durante mi época de pregrado, que fue el profesor Adel Ortiz, el profesor Francisco García Sánchez y el profesor Jesús Finol, que en aquel entonces no era parte de la Facultad de Electrónica en la Simón Bolívar, pero era que había sido parte de la facultad y en aquel momento era vicepresidente de Motorola para Latinoamérica y el Caribe. Cuando yo entro a hacer tesis en el grupo de investigación del profesor Francisco y Adelmo, entro en un nuevo mundo que yo ni siquiera tenía idea que existía. Verás, cuando uno está haciendo pregrado en la Simón Bolívar, uno tiene una serie de profesores que uno los considera héroes. Y los considera héroes por la sencilla razón de que saben explicar bien la materia. Pero hay otra clase de superhéroes, en mi opinión, en la Simón Bolívar que no gozan de tan buena prensa y publicidad como los profesores que son buenos docentes. Y esta es la categoría en la que quizás está el profesor Adel Ortiz y el profesor Finol. Es la categoría de profesores que son no solamente buenos docentes, pero grandes investigadores. Son personas que han hecho labor de investigación en la Simón Bolívar a un nivel superior, eminente, ejemplar, benemérito, no sé qué otro adjetivo ponerle, es algo que está en la nivel en una categoría de competencia internacional. Y yo no sabía que en la Simón Bolívar teníamos esta clase de nivel en investigación. Y de hecho yo no estaba familiarizado con el tema de investigación. Solo cuando yo entro a hacer tesis con el profesor Adel Ortiz y el profesor Francisco García Sánchez me empiezo a dar cuenta de todo este mundo de la ciencia y quedé tan fascinado y tan atrapado en este mundo que mira a dónde he llegado. Y yo creo que lo que yo he hecho en mi vida profesionalmente se lo debo a ellos dos. Ellos fueron los que sembraron esta inquietud, esta curiosidad en mí. No solamente sembraron la curiosidad, pero fueron fuente de inspiración para yo dedicarme al mundo de la ciencia y la ingeniería, a ese nivel que ellos lo hacen, ¿no? Y fue una experiencia verdaderamente única. Yo jamás podría olvidar la labor que ellos hicieron. Wow. Siempre me llamó la atención que esos dos profesores nunca fueron los más famosos de la facultad. Yo recuerdo siempre, habían profesores que eran muy conocidos porque eran muy buenos docentes, pero lo que el profesor Francisco García Sánchez, profesor Adel Ortiz, habían hecho en términos de investigación para la Universidad Simón Bolívar era ejemplar y admirable, verdaderamente sobresaliente y meritorio. Es algo que muy pocos profesores de la Simón Bolívar, y me atrevería a decir muy pocos profesores en toda Venezuela, tienen ese nivel de investigación, muy poco. Wow, interesante, qué bien, qué bueno, y, wow. Y fueron ellos los que, digamos, fueron los que crearon en mí todo este amor por la ciencia.
Qué bonito. Ahora bien, ya nuestra última pregunta, Ramón, para cerrar. ¿Considerarías en algún momento volver a la Universidad Simón Bolívar y quizás tú ser el próximo Adelmo o Francisco que inspire a nuevas generaciones de estudiantes? Bueno, primero y principal, yo creo que los profesores Adelmo, Francisco y Jesús Finol son absolutamente irreemplazables. No hay fuerza de la naturaleza que pueda reemplazar a esos profesores, ¿no? Si yo regresara a la Simón Bolívar sería en inspiración de esos profesores, pero nunca a reemplazarlos, obviamente. Es posible que yo regrese a la Simón Bolívar. Mira, para hablarte con cruda honestidad, lo veo difícil porque muy desafortunadamente Venezuela ha caído en las manos de una dictadura despiadada e inescrupulosa que filtra el veneno de, de, su, de su opresión, lo filtra inclusive a los niveles académicos. Y esta fue una de las razones que me llevó a mí a salirme de Venezuela después de ser profesor en la Simón Bolívar, es ver cómo todo lo que orbita alrededor de la dictadura contamina inclusive el ambiente académico. Entonces, los insumos para hacer investigación eran cada vez menos, los sueldos de los profesores, los salarios eran cada vez menores, y aquí es donde tengo que enviar un saludo muy especial a todos los estudiantes que son exalumnos, que han organizado todo este movimiento para ayudar a la Simón Bolívar. Gracias a ellos, yo creo que se mantiene la Simón Bolívar. Y todas estas cosas que ha caído en manos de la dictadura y contamina el ambiente académico ha puesto a la Simón Bolívar y a casi todas las instituciones académicas de Venezuela en jaque. Y esto ha llevado a que muchos miembros de la facultad de todas las ingenierías en Venezuela se hayan ido y un montón de beneficios que solían existir en tiempos de predictadura se han desvanecido, se han desaparecido. Y es difícil proyectar en el futuro relativamente cercano un escenario, especialmente considerando la muy poca habilidad de la oposición que tenemos, de enfrentar el monstruo al que tienen que enfrentar. Es decepcionante la labor que desempeñan, pero es muy difícil imaginarse que en un futuro medianamente cercano las cosas van a cambiar a un nivel en el que se puede regresar a la Simón Bolívar a hacer un trabajo de alto nivel. Sin embargo, hay profesores que todavía luchan día a día en la Simón Bolívar y hacen un gran trabajo. Así Y eso es. infinitamente admirable y yo de verdad me quito el sombrero. Así es. Ahora, para serte totalmente sincero, no me faltan ganas de volver a mi país y de ser parte de la Simón Bolívar y de hacer un trabajo parecido al que alguna vez hicieron el profesor, o continúan haciendo el profesor Adelmo y el profesor Francisco García Sánchez o el profesor Jesús Finol. Sería muy bonito y sería algo muy especial. Por Pero supuesto. en términos prácticos yo veo eso improbable. No, bueno, gracias por tu honesta respuesta, como siempre. Ramón siempre ha sido, es y será un hombre muy honesto. Y bueno, no, definitivamente, creo que todos los USBistas estamos claros en la gran formación que tuvimos y de una forma u otra queremos devolverle esa formación que tuvimos, que como tú muy bien lo has expresado, es de calidad internacional. Alguien de la Simón Bolívar logró entrar, posicionarse, dar la talla en grandes universidades a nivel internacional. Y bueno, no eres el único, hay muchísima gente, muchísimos egresados que también han recorrido un camino similar. Y muchas gracias.
Gracias Gracias a ti, Janie. por tener la disponibilidad de compartir tu experiencia con Alumno SD. Y bueno, Ramón, ha sido todo un placer. Esperemos que en un futuro podamos ver a Ramón Salazar en la Simón Bolívar, dadas las circunstancias apropiadas. Bueno. Gracias, Jenny. Muchas gracias por todas tus preguntas. Fue una experiencia muy bonita compartir con la Sociedad de Exalumnos y los felicito a todos ustedes por toda la labor encomiable y verdaderamente extraordinaria que han desarrollado para ayudar a nuestra casa de estudio. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, Ramón, muchas gracias. Que estés bien. Gracias, igual.